Bien amigos, proseguimos con nuestra exposición. En este momento vamos a abordar un bloque laboral. Y amigos, en este bloque laboral vamos a tocar un tema cotidiano, aunque de repente no conocido propiamente con este nombre, porque en el argot laboral a veces se mencionan con otros nombres, pero nosotros vamos a llamarlo, como lo que la ley lo señala, es el periodo de prueba. El periodo de prueba que está contemplado pues en el artículo 10 del Decreto Supremo 00397 del Ministerio de Trabajo, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bueno amigos, en un primer momento tenemos que preguntarnos qué es el periodo de prueba. Y acá en la diapositiva número 1 lo mostramos. ¿Qué es en sí, amigos, el periodo de prueba? En primer lugar tenemos que mencionar, amigos, que en sus libres capacidades de contratar, tanto el trabajador como el empleador, al arribar a un acuerdo y entablar una relación laboral, pueden pactar pues diversas formas de contratación. Una puede ser a plazo indeterminado, en otro caso puede ser a plazo fijo o en otro caso a tiempo parcial. Hay diferentes formas de contratación como lo prevé la norma laboral. Pero en todos ellos, amigos, cualquiera sea la forma de contratación, existe un elemento que no falta en ninguna de ellas y que siempre es constante en cualquier modalidad de contratación. Nos referimos al periodo de prueba. ¿Y qué es esto que tanto insiste en decirlo? Se preguntará usted. El periodo de prueba, amigos, como lo mostramos acá en la diapositiva 1, no es otra cosa que un lapso de tiempo en el cual el empleador evalúa si el trabajador se desempeña de acuerdo a las expectativas de idoneidad y eficiencia requeridos para el puesto de trabajo para el cual fue contratado. Entonces, amigos, ya estamos entendiendo ahora mejor que el periodo de prueba es el espacio de tiempo que la ley le otorga al empleador a fin que en este transcurso el empleador cuente pues con el tiempo más que suficiente para conocer a su trabajador, ver si está capacitado para desarrollar la labor para el cual lo está contratando, si reúne la idoneidad y eficiencia requeridos para el puesto de trabajo. Porque asumimos que cuando el trabajador es contratado, el empleador desconoce las aptitudes y capacidades de dicho trabajador. Por eso la ley, asumiendo este desconocimiento de parte del empleador, le otorga un lapso de 3 meses como periodo de prueba, a fin de que en dicho lapso el empleador tenga la libertad de evaluarlo, ver su disponibilidad, su eficiencia, su idoneidad para el puesto de trabajo. Bien, entonces en esto consiste, amigos, el periodo de prueba. Vamos a ver ahora, amigos, acá en la diapositiva número 2, las características del periodo de prueba. En primer lugar, tenemos que señalar que el periodo de prueba es provisional. En efecto, no es el periodo de prueba un hecho de carácter permanente. Es decir, el trabajador no va a estar sujeto, por ejemplo, si se le contrata por 12 meses, durante los 12 meses no va a estar sujeto a prueba. No es así. De igual modo, si al trabajador se le contrata a plazo indeterminado, tampoco va a estar de manera indefinida sometido a prueba. Por eso se dice que el periodo de prueba es provisional. También es, en el caso de despido, porque es posible que en el periodo de prueba el trabajador no satisfaga las expectativas del empleador. Es probable, y así ocurre en los hechos, que muchas veces el empleador desiste de proseguir con la relación laboral
con este trabajador debido a que no colma sus expectativas y decide pues efectuar un despido de dicho trabajador en el lapso de periodo de prueba. En este caso entonces la ley señala que este despido durante el periodo de prueba es incausado, o sea, no hay necesidad por parte del empleador de expresar una causa por el cual lo está despidiendo al trabajador. No es necesario que le informe por qué razones lo despide. Basta simplemente que en el periodo de prueba no haya satisfecho sus expectativas, ya sea en cuanto a su capacidad o idoneidad para el puesto de trabajo, para despedirlo. Y esta facultad pues nace a favor del empleador por cuanto se permite ello durante el periodo de prueba, a despedir sin causa alguna. Puede parecer de repente bastante frío esto en cuanto a la posición del trabajador, pero en cuanto a la posición del empleador puede resultar razonable y válido por cuanto el empleador es quien contrata, quien va a asumir el pago de la remuneración, y si el trabajador pues no es idóneo para el puesto, entonces la ley le otorga la facultad de despedir durante el periodo de prueba. Y por otro lado, otra característica es que no hay necesidad de preaviso de despido. En efecto, en el periodo de prueba, el empleador no se encuentra obligado a avisarle al trabajador que lo va a despedir, por cuanto, en este caso, durante dicho periodo, el empleador tiene autonomía para ello. Y por otro lado, como también lo hemos mencionado, durante el periodo de prueba no hay derecho a la indemnización por despido arbitrario. En este caso, como en otra oportunidad hemos abordado que existe el derecho de indemnización por despido arbitrario, cuando el trabajador es despedido sin causa alguna, durante el periodo de prueba no existe ello, por cuanto el empleador sin ningún problema podrá despedir al trabajador por cuanto en el periodo de prueba y mientras dure ello, no hay derecho a la indemnización por despido arbitrario. Bien, entonces amigos, como podemos ver, de esta manera opera el periodo de prueba. Y en cuanto a los plazos, amigos, como lo mostramos acá en la diapositiva número 3, hay diferentes categorías de trabajadores. Los más comunes pues son los trabajadores ordinarios. Luego hay trabajadores de confianza y los trabajadores de dirección. Por ejemplo, ubiquémonos en el caso de una oficina administrativa. Los trabajadores ordinarios pues serán la secretaria, el conserje, el auxiliar, el asistente. Son trabajadores ordinarios. Y para ellos, la ley otorga un periodo de prueba de 3 meses únicamente. O sea que en ese lapso de 3 meses, el empleador tiene la posibilidad de evaluar al trabajador a efectos de constatar la idoneidad y aptitud para el puesto de trabajo requerido. Entonces, en este lapso de 3 meses, el empleador tendrá que evaluar pues si tal trabajador cuenta con las condiciones requeridas. En cuanto a los trabajadores de confianza, y también viendo el caso de una oficina administrativa que hemos puesto como ejemplo, será pues trabajador de confianza, por ejemplo, el encargado de caja, porque es un puesto delicado dentro de la empresa. En este caso, pues el plazo de periodo de prueba es 6 meses para los trabajadores catalogados como de confianza. Y en cuanto a los trabajadores de dirección, por ejemplo, el administrador, el gerente y cargos similares, el plazo del periodo de prueba es de 3 meses. Entonces, estamos viendo, amigos, ahí ya los plazos con que cuenta el empleador para evaluar en el periodo de prueba a sus trabajadores. La ley también contempla, amigos, la posibilidad de que se pueda pactar un mayor
una mayor duración del periodo de prueba, pero ello requiere una justificación. Cuando se trate, por ejemplo, de una labor que requiera una capacitación más intensiva para el trabajador, por ejemplo, manejar aparatos de alta tecnología o de bastante sofisticación, que requiera pues un espacio de tiempo mayor a los 3 meses para evaluar al trabajador. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo, amigos, hasta acá, es que el periodo de prueba, por un lado, permite al empleador a evaluar al trabajador a efectos de constatar si reúne las condiciones de idoneidad y eficiencia requeridos para desempeñar un puesto de trabajo. Y por otro lado, también el periodo de prueba permite despedir sin causa alguna al trabajador, por cuanto en ese lapso de periodo de prueba la ley otorga la facultad de despedir al empleador. Bien, hay trabajadores que la ley pues exceptúa de cumplir el periodo de prueba, como el caso de los trabajadores que ingresan a una entidad por concurso público. A ellos no se les obliga a cumplir el periodo de prueba porque se entiende que al haber sido contratados mediante concurso público, ya se han evaluado sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, su idoneidad, por lo tanto, pues sería redundante o se duplicaría el periodo de prueba por cuanto ya se habrían evaluado sus capacidades mediante el concurso público. Esto lo mostramos pues en esta diapositiva número 4. Bien, entonces, amigos, si bien es cierto, como hemos señalado, en el periodo de prueba no es obligatorio para el empleador expresar causa de despido, ello no enerva o no elimina por completo el hecho que eventualmente el empleador puede haber transgredido o violado algunos principios de la contratación que se requieren al momento de celebrar un contrato de trabajo con el empleador, con el trabajador. Porque podría darse el caso que, si bien es cierto que la ley le da potestad al empleador de despedir durante el periodo de prueba al trabajador, ello pues no puede constituir una autorización o una permisión de la ley para afectar los derechos o la dignidad del trabajador. Tenemos, por ejemplo, acá en la diapositiva número 5, lo que señala la Constitución Política del Perú en el artículo 23, cuando indica que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Entonces, es importante pues que el empleador, cuando someta a un trabajador a un periodo de prueba y luego lo despida, tenga muy en cuenta este hecho que señala la Constitución en el artículo 23, por cuanto ninguna relación laboral, como lo indica, puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer, amigos, una pequeña pausa y retornamos para desarrollar esta segunda parte de este tema tan importante. Muy bien, amigos, retornamos entonces con nuestra exposición sobre el periodo de prueba. Periodo que, como hemos indicado, permite o faculta al empleador a evaluar durante dicho lapso al trabajador a efectos de constatar la idoneidad o la capacidad
del trabajador para desempeñar un puesto de trabajo. Lo hemos indicado también, durante dicho lapso, el empleador se encuentra investido de la facultad de despedir, si fuera necesario, al trabajador en caso de que no reúna pues estos requisitos de idoneidad y eficiencia, no existiendo en este caso la indemnización por despido arbitrario. Bien, amigos, queremos acá puntualizar algo, porque si bien es cierto que durante el periodo de prueba el empleador no está obligado a expresar causa alguna por cual despide al trabajador, lo que sí la ley nos precisa pues es que debe ser por razones relacionadas a la no idoneidad o falta de eficiencia para desempeñar el puesto de trabajo. Nos expresamos mejor. Lo que queremos decir es que el empleador, para despedir al trabajador en el periodo de prueba, debe basarse únicamente en hechos relacionados a la falta de idoneidad o de eficiencia del trabajador o trabajadora para desempeñar un puesto de trabajo. Pero, por ejemplo, no podría despedir por otros casos, aún estando en periodo de prueba. Vamos a suponer, por ejemplo, que en el periodo de prueba la trabajadora resulta embarazada o por cuestiones de raza o de religión, el empleador procede a despedirlo. En ese caso, no sería posible el despido o no sería válido el despido, aun cuando se encontrare en periodo de prueba, por cuanto la ley señala que el despido en periodo de prueba solamente se puede dar por hechos relacionados a la falta de idoneidad o eficiencia para el desempeño del trabajador en un puesto de trabajo que le hubiera sido asignado. Pero esto quiere decir pues que el empleador no podría o no puede abusar del despido en periodo de prueba, por cuanto no es carta libre para despedir. El periodo de prueba, y esto hay que remarcarlo, no es una carta libre que se le da al empleador para despedir, por cuanto, como lo estamos precisando bien, el despido que se efectúe al trabajador durante el periodo de prueba solamente tiene que estar relacionado a hechos vinculados a su falta de idoneidad o eficiencia para el desempeño del puesto de trabajo. Por otras causas no es posible el despido en periodo de prueba. Pero esto no evita pues que pueda producirse el despido. ¿Puede el empleador despedir en periodo de prueba por hechos ajenos, diferentes a la falta de idoneidad o eficiencia? Puede hacerlo, pero de hacerlo, en este caso pues no corresponderá, como ya le hemos remarcado, una indemnización por despido arbitrario, porque la ley no permite en el periodo de prueba indemnizar al trabajador por despido arbitrario, pero sí quedaría abierta la posibilidad que el trabajador afectado o la trabajadora afectada pueda demandar al empleador una indemnización por daños y perjuicios. Y esto está contemplado acá en la diapositiva número 6 que mostramos, en el artículo 1362 de nuestro Código Civil, que nos habla de la buena fe laboral. Este artículo señala, miren, que los negocios o los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Esto nos quiere decir pues que el contrato que hubiera suscrito el trabajador con el empleador, en principio pues tiene que estar investido de la buena fe. O sea, el empleador no va a contratar ya predispuesto a que lo va a despedir al trabajador de todas maneras. No. Tanto el empleador como el trabajador, al concurrir en un contrato de trabajo, tienen que ambos estar predispuestos que la relación laboral va a transcurrir de manera normal y que el eventual despido por
falta de idoneidad o eficiencia podría suscitarse o darse como un hecho eventual, pero que no necesariamente va a ser inevitable. Entonces, cuando se actúa de esa manera, entonces estaríamos regidos pues por lo que se llama el Código Civil la buena fe laboral. Caso contrario, en caso que el empleador haya actuado de manera arbitraria o de manera no procediendo con buena fe, sino con predisposición ya malévola en perjudicar al trabajador, entonces asiste al trabajador, como lo hemos remarcado, no a exigir la indemnización del pago de una indemnización por despido arbitrario, sino una indemnización por daños y perjuicios. Repito, esto pues ocurrirá en el caso que el despido en el periodo de prueba no esté fundado en hechos relacionados a la falta de idoneidad o eficiencia para desempeñar el puesto de trabajo. Entonces, los empleadores deben tener mucho cuidado cuando despiden en periodo de prueba, porque a veces de manera ligera y fácil se recurre en el lapso de 3 meses a despedir sin motivación alguna al trabajador, cuando en realidad, cuando un trabajador es despedido en el lapso de 3 meses y son trabajadores ordinarios, en el periodo de prueba debería motivarse tal despido, debería cursarse una carta al trabajador e indicarle de manera pormenorizada y motivada por qué razón o en función a qué hecho se le está despidiendo, y estos hechos, como lo hemos mencionado, tendrían que estar relacionados a la falta de idoneidad o eficiencia del trabajador para desempeñar el puesto de trabajo para el cual fue contratado. Entonces, esta motivación debida para justificar el despido es necesaria como una forma de protección para el empleador, porque en caso de que no se hubiera motivado y se hubiera despedido sin mayor justificación al trabajador en el periodo de prueba, podría dar lugar a que éste, en defensa de sus derechos, interponga una demanda judicial por indemnización por daños y perjuicios, por cuanto no le habrían motivado específicamente por qué razón le están despidiendo. Entonces, como podemos ver, amigos, si bien es cierto, y lo hemos mencionado antes, el empleador tiene la facultad en el periodo de prueba de despedir sin causa alguna al trabajador, este despido tiene que estar basado en hechos relacionados a la falta de idoneidad o eficiencia para desempeñar un puesto de trabajo. Y este despido tiene que estar pues debidamente motivado. Al trabajador por escrito tendrá que explicársele por qué razones relacionadas a estas dos motivaciones se le está despidiendo. Caso contrario, pues, en caso que el trabajador considere que no ha sido por hechos relacionados a falta de idoneidad o eficiencia, o el trabajador considera que sí ha sido idóneo para el puesto de trabajo que le contrataron, o sí tiene la eficiencia necesaria, es más, de repente ese trabajador ha venido de otras empresas donde ha laborado, tiene los certificados de trabajo en el cual le expresan que el trabajador siempre en los anteriores trabajos se ha mostrado idóneo o eficiente para desempeñar tal actividad, y ahora en esta nueva empresa que le despiden le señalan que no reúne la idoneidad o eficiencia, entonces el trabajador podría considerar que el despido no es por falta de esas condiciones, sino por otras motivaciones. Siendo así, entonces, y el trabajador estando en condiciones de poder acreditarlo a través de los documentos que hemos mencionado, entonces él podría incluso solicitar una indemnización por daños y perjuicios por cuanto se le está truncando su expectativa laboral, porque él probablemente dejó otra empresa para acudir a esta esperando recibir mejores condiciones remunerativas, y de pronto al despedirlo pues le están truncando una expectativa laboral.
y ello pues en el mejor de los casos requiere una indemnización por daños y perjuicios. Entonces es importante pues amigos tener en cuenta todos estos elementos, no solamente que puedan ejercitar el trabajador a su favor, sino también el empleador tener en cuenta estas situaciones por cuanto eventualmente podría acarrearle algunas contingencias laborales. Muy bien amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa Orientación Profesional. De verdad que es un gran placer poder llegar a ustedes con estos temas que considero muy importantes, y me queda pues solamente ahora despedirme y esperar que mediante Dios lo permita estar con ustedes nuevamente en otra secuencia más de este su programa Orientación Profesional. Muchas gracias amigos. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.